Me llamo Daniel y he estado conduciendo camiones comerciales a través de las montañas Apalaches durante casi 16 años, y siempre me he enorgullecido de conquistar las carreteras más traicioneras de América. He navegado curvas cerradas entre densa niebla, pasos resbaladizos por hielo durante ventiscas, y entregado carga a las comunidades más aisladas escondidas en valles ocultos. Pero después de mi último transporte por la abandonada región carbonífera de Virginia Occidental, algo me sucedió que destrozó mi cordura sin posibilidad de reparación, algo tan profundamente horroroso y antinatural que todavía puedo sentir carne fantasma arrastrándose bajo mi piel cuando cierro los ojos por la noche. La asignación parecía rutinaria. Mi despachadora Marion me había encargado entregar equipo médico a una serie de clínicas rurales dispersas por los antiguos pueblos mineros del sur de Virginia Occidental. Era finales de otoño, las montañas resplandecían con follaje rojo y dorado, y las temperaturas descendían bruscamente después del atardecer. El tipo de paisaje hermoso pero amenazante que puede volverse mortal cuando cae la noche, y las carreteras de montaña se convierten en cintas negras serpenteando a través de la oscuridad absoluta. Daniel, estos pueblos han estado esperando este equipo durante meses, explicó Marion mientras cargaba mi camión en nuestro centro de distribución en Roanoke. La crisis de opioides los ha golpeado duramente, y estos suministros podrían salvar vidas. Con sus hospitales cerrados, estas pequeñas clínicas son todo lo que les queda. Entiendo, respondí, revisando mi ruta una última vez. Me aseguraré de que todo llegue a salvo. Había conducido por los principales corredores de los Apalaches innumerables veces, navegando por las I-77 e I-81 a través de las montañas en todas las condiciones. Normalmente, me mantendría en estas autopistas hasta llegar a las carreteras estatales más pequeñas que me llevarían a cada comunidad. Pero al mirar el programa de entregas, me di cuenta de que las rutas estándar tomarían demasiado tiempo para llegar a todas las clínicas antes de que cerraran para el fin de semana. Fue entonces cuando recordé algo que otro conductor había mencionado durante una conversación en un área de descanso el año pasado. Una antigua carretera minera que conectaba directamente varios de estos antiguos pueblos de compañía, evitando la necesidad de volver a las carreteras principales entre cada parada. No aparecía en los sistemas GPS comerciales, pero aparentemente aún estaba lo suficientemente mantenida como para ser transitable. El nombre local era Hollow Road, y potencialmente podría ahorrarme medio día de conducción. Mientras guiaba mi camión de 18 ruedas fuera del depósito, mi vehículo, un Peterbilt 389 al que había llamado Viuda Negra, por su fiabilidad y exterior totalmente negro, cobró vida con un reconfortante rugido que había sido la banda sonora de mi vida durante casi 2 décadas. El sol de la tarde tardía se filtraba a través del denso dosel forestal, proyectando largas sombras sobre la sinuosa carretera de montaña, mientras las afueras de Roanoke daban paso a un campo cada vez más remoto. Sintonicé mi radio satelital en rock clásico, dejando que Led Zeppelin me hiciera compañía mientras la civilización gradualmente desaparecía detrás de mí. Al anochecer, había realizado mis 2 primeras entregas y estaba buscando la entrada a esta Hollow Road. En una decrépita gasolinera en un pueblo casi abandonado, pregunté al anciano empleado por indicaciones mientras repostaba. ¿Hollow Road? Los ojos legañosos del anciano se ensancharon. Hace años que no la llaman así. La gente de por aquí ahora la llama Camino de Carne. Bajó la voz. Yo no iría por ahí después del anochecer si fuera tú. ¿Camino de Carne? Repetí, desconcertado por el extraño nombre. Comenzó después de que cerraran las últimas minas. Miró alrededor como si estuviera preocupado por ser escuchado, a pesar de la estación vacía. Demasiados desaparecidos en ese tramo. Los pueblos de la compañía están casi muertos ahora. Los que se quedaron, cambiaron.
El hambre cambia a la gente cuando dura lo suficiente. Se inclinó más cerca. Algunos dicen que la carretera misma también cambió. Empieza a verse diferente después del anochecer. Se mueven cosas que no deberían. Le di las gracias, pero descarté la advertencia como folclore de los Apalaches. Las montañas estaban llenas de historias extrañas y supersticiones. Mientras subía de nuevo a la Viuda Negra, el anciano me gritó: «Si la tomas, quédate en tu camión. Lo que sea que veas, lo que sea que oigas, incluso si suena como alguien pidiendo ayuda, no te detengas, no te bajes. La carretera cobra un peaje a aquellos que la transitan». Encontré el desvío justo cuando la noche cayó por completo. Una estrecha carretera pavimentada que curvaba entre dos empinadas laderas. Ningún letrero la marcaba, pero mi mapa mostraba que esta tenía que ser Hollow Road. El pavimento estaba sorprendentemente bien mantenido para una ruta tan aislada, aunque no había marcadores reflectantes ni barandillas a pesar de las pronunciadas caídas que ocasionalmente aparecían a un lado u otro. Acababa de entrar en la carretera cuando mi radio comenzó a funcionar mal. La música reemplazada por ráfagas de estática y lo que sonaba como una respiración húmeda y áspera. A través de breves momentos de claridad, escuché la voz de Marion intentando contactarme. «Daniel, estática. El seguimiento por satélite muestra estática. Esa área no es estática. Informes de desaparecidos. Estática. Vuelve a la carretera principal». La radio murió por completo, emitiendo solo ese inquietante sonido de respiración flemosa antes de quedarse en silencio. Intenté usar el teléfono satelital que usábamos para áreas remotas, pero no mostraba señal a pesar del cielo nocturno despejado. Según mi GPS, aún debería conectar de nuevo con una carretera estatal después de unos 65 kilómetros, lo que me llevaría directamente a mi siguiente punto de entrega. Decidí continuar. La carretera se estrechó más a medida que se adentraba en las montañas, los potentes faros de la Viuda Negra iluminando denso bosque a ambos lados. Noté algo extraño en los árboles. Muchos parecían enfermos, su corteza cubierta con crecimientos bulbosos que brillaban húmedamente bajo mis faros. En algunos lugares, los crecimientos habían estallado, revelando interiores rojo-negros que me recordaban incómodamente a heridas abiertas. Unos 20 minutos después, llegué a una curva y me vi obligado a frenar repentinamente. La carretera adelante estaba parcialmente bloqueada por lo que parecía ser un accidente automovilístico. Un Chevrolet modelo antiguo se había salido de la carretera, su capó arrugado contra un árbol. No había respuesta de emergencia, ni bengalas ni marcadores, lo que sugería que el accidente había ocurrido hace algún tiempo. El deber me obligó a detenerme y verificar si había sobrevivientes. Aparqué la Viuda Negra a un lado, dejando el motor en marcha y los faros encendidos. Al acercarme al accidente, noté algo extraño. El exterior metálico del coche parecía incorrecto. Bajo el haz de mi linterna, porciones de la superficie del vehículo parecían pulsar ligeramente, el metal ondulando como la superficie del agua. Formaciones de óxido se extendían por él en patrones que parecían inquietantemente venas y arterias. Llamé, ofreciendo ayuda, pero no recibí respuesta. En la ventanilla del conductor, finalmente vi por qué. No había conductor, al menos no en el sentido convencional. El asiento, el tablero y el volante se habían fusionado en una masa de material que no se parecía ni al metal ni a la carne, pero que de alguna manera combinaba elementos de ambos. Incrustados dentro de esta masa había elementos humanos, lo que parecían ser uñas, dientes y mechones de cabello, dispuestos sin ningún patrón reconocible. Mi estómago se revolvió violentamente. Me tambaleé de vuelta hacia la Viuda Negra, mi corazón martillando contra mis costillas. Mientras subía a la cabina, miré hacia el accidente y me quedé helado. El coche estaba ahora más cerca de mi camión de lo que había estado, aunque no lo había visto ni oído moverse, y las secciones expuestas con aspecto de herida de su exterior mutado
Ahora pulsaban más visiblemente, expandiéndose y contrayéndose como órganos respiratorios. Puse la viuda negra en marcha y aceleré, mis manos temblando en el volante. La advertencia del anciano resonaba en mi mente. La carretera cobra un peaje a aquellos que la transitan. Cuanto más profundo conducía por Hollow Road, más cambiaba el bosque circundante. Los árboles enfermos se volvían más numerosos, sus troncos retorcidos en formas que vagamente sugerían posturas humanas, doblados en agonía, alcanzando hacia arriba, o enroscados en posiciones fetales. Los crecimientos bulbosos se multiplicaban, algunos ahora claramente parecidos a rasgos humanos. Ojos, bocas, orejas creciendo de la corteza como infecciones fúngicas. La carretera misma comenzó a cambiar. Lo que había sido asfalto normal ahora tenía una textura inquietante, ligeramente cediendo bajo mis neumáticos, con un patrón sutil que me recordaba a poros en la piel. Bajo mis faros, podía ver la superficie ondular ligeramente con cada paso de mis ruedas, como si la carretera estuviera reaccionando a la presión. Lo más perturbador eran los bordes del pavimento, que ya no formaban una línea limpia contra la tierra, sino que se fusionaban con ella de una manera que me recordaba a tejido cicatricial. Revisé mi reloj. 10:30 p.m. Había estado en Hollow Road durante casi una hora, pero según mi odómetro, solo había recorrido unos 25 kilómetros. La carretera parecía estirarse, las distancias expandiéndose imposiblemente. El motor del camión estaba trabajando más duro de lo que debería para las modestas pendientes. El indicador de temperatura subiendo constantemente a pesar del fresco aire nocturno. En la distancia, finalmente vi luces. Un pequeño grupo de edificios que debía ser uno de los antiguos pueblos mineros. Al acercarme, pude distinguir una colección de casas de compañía dispuestas alrededor de lo que una vez había sido una plaza central. Algunas ventanas brillaban con una enfermiza luz amarilla, sugiriendo habitación a pesar del aspecto decrépito del pueblo. Disminuí la velocidad al entrar en el pueblo, buscando señales de calles o cualquier indicación de dónde estaba. Los edificios parecían de alguna manera incorrectos, sus ángulos demasiado agudos en algunos lugares, demasiado redondeados en otros, como si las estructuras se estuvieran derritiendo lentamente o siendo remodeladas por fuerzas invisibles. Más inquietantes eran los sutiles movimientos que captaba en los bordes de mi visión. Cortinas moviéndose en ventanas, formas escondiéndose en callejones, todas un poco demasiado rápidas y fluidas para ser completamente humanas. Al llegar a lo que parecía ser el centro del pueblo, vi lo que primero tomé por un grupo de personas reunidas alrededor de algo en el suelo. Reduje aún más la velocidad, preguntándome si alguien necesitaba ayuda. Entonces mis faros iluminaron completamente la escena, y el horror congeló mi sangre. Lo que había tomado por individuos separados era en realidad una sola entidad, una masa de cuerpos humanos fusionados, sus extremidades y torsos fluyendo unos en otros como cera derretida. Docenas de rostros miraban desde la abominación, algunos congelados en expresiones de agonía, otros inquietantemente serenos. Toda la masa pulsaba con un solo ritmo, como si un gigantesco corazón estuviera bombeando a través de esta carne colectiva. Cuando mis luces la alcanzaron, todos los rostros se volvieron hacia mí al unísono. Bocas se abrieron, no solo las de los rostros, sino docenas de otras bocas que aparecieron por toda la superficie de la masa, y emitieron un gemido armonizado que penetró mi cabina a pesar de las ventanas cerradas. Pisé a fondo el acelerador, esquivando la monstruosidad. En mi espejo lateral, la vi comenzar a moverse, fluyendo por el suelo con velocidad imposible como una enorme ameba. Tomé el primer giro que vi, desesperado por encontrar mi salida de este pueblo de pesadilla y volver a Hollow Road. Mientras navegaba por las estrechas calles, noté con creciente horror que los edificios mismos parecían estar observándome.
Las ventanas se habían reordenado para parecerse a ojos, puertas colgando abiertas como bocas bostezantes. Todo el pueblo parecía vivo, consciente y hambriento. Finalmente encontré lo que parecía ser la continuación de Hollow Road, saliendo por el otro lado del pueblo. Mientras aceleraba alejándome, mi radio de repente cobró vida. A través de ondas de estática, escuché no la voz de Marion, sino un coro de súplicas susurradas. Ayúdanos, únete a nosotros. Detente, por favor detente. Tenemos tanta hambre, tan solos. Conviértete en parte de la carretera, parte de la carne. La autopista de carne alimenta. Conduje frenéticamente, llevando la viuda negra a sus límites en la serpenteante carretera. Los susurros continuaban desde la radio, ocasionalmente elevándose a gritos antes de volver a murmullos seductores prometiendo liberación de la soledad, de la individualidad, de la prisión de un solo cuerpo. Aproximadamente a 8 kilómetros fuera del pueblo, me encontré con otro vehículo, una vieja camioneta estacionada medio fuera de la carretera. A diferencia del coche transformado que había visto antes, este parecía normal. Una figura sentada en el asiento del conductor, inmóvil. Todos mis instintos me decían que siguiera conduciendo, pero vi lo que parecía ser un humano normal. Quizás otro viajero al que podría advertir. Disminuí la velocidad y me detuve junto a él, bajando mi ventana para llamarlo. El hombre en la camioneta se volvió lentamente hacia mí. Bajo el derrame de mis faros, pude ver que su rostro era normal, aunque demacrado y exhausto. «Necesitas dar la vuelta», dijo su voz ronca. «La carretera ahora solo va en una dirección». «¿Qué está pasando aquí?», exigí. «¿Qué era esa cosa en el pueblo?» «Lo llaman el amalgama», respondió. «Solían ser los habitantes del pueblo. Cuando las minas cerraron, la compañía se llevó todo: trabajos, atención médica, incluso los supermercados. La gente empezó a irse, pero algunos no pudieron. Ningún lugar a donde ir, sin dinero para llegar allí. Se desesperaron, hambrientos». Se movió en su asiento y noté algo inquietante. Su brazo derecho parecía estar fusionado con la puerta de la camioneta, la carne de su antebrazo fluyendo sin problemas hacia el interior del vehículo. «Hubo un derrame químico», continuó, aparentemente inconsciente de su condición. «Algo que la compañía minera nunca reportó. Cambió el suelo, los árboles, el aire. Cambió a la gente también. Los que se quedaron comenzaron a fusionarse, primero entre ellos, luego con sus hogares, sus vehículos, la carretera misma. El hambre se convirtió en algo más, un hambre por consumir, por absorber, por llevar todo a un ser unificado». «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté, con la boca seca por el miedo. «Porque yo era como tú una vez, conductor de entregas. Tomé esta carretera como atajo hace 3 semanas». Sonrió tristemente. «Esta camioneta ahora es parte de mí, o yo soy parte de ella. Pronto seré parte de la carretera también. Todos nos convertimos en parte de ella eventualmente». Volvió su rostro completamente hacia la luz, y vi con horror que la parte posterior de su cabeza estaba abierta, exponiendo no cerebro y hueso, sino una masa pulsante de tapicería de camioneta y componentes del tablero que habían crecido en su cráneo. «La carretera está viva», dijo, su voz ahora proviniendo no solo de su boca sino también de la radio de la camioneta. «Crece, se alimenta, se extiende, toma un pedazo de todos los que la transitan, deja un pedazo de sí misma dentro de ellos. Ya te está sucediendo a ti y a tu vehículo». Miré horrorizado mis manos en el volante. El cuero del volante parecía haberse ablandado, creando un vínculo casi imperceptible con mi piel. Cuando aparté las manos, la superficie se estiró ligeramente antes de soltarse, con un suave sonido húmedo. «Revisa tus espejos», dijo el híbrido hombre camioneta. Eché un vistazo a mi espejo lateral y sentí náuseas subiendo por mi garganta. El elegante exterior negro de la viuda negra estaba cambiando,
el metal ahora ondulando rítmicamente como musculatura bajo piel. Algunos segmentos habían comenzado a desarrollar texturas que se asemejaban a dermis humana, completa con poros y finos vellos. El hombre sonrió, una expresión que se extendió más allá de su rostro para deformar la parrilla de la camioneta en una grotesca aproximación de una sonrisa. Bienvenido a la autopista de carne. Ya eres parte de ella. Aceleré alejándome del híbrido hombre-camioneta, mi mente tambaleándose de pánico. Mirando más de cerca a la viuda negra, podía ver la transformación extendiéndose. El tablero había desarrollado una textura como epidermis, pequeñas gotas de sudor formándose en su superficie. El asiento debajo de mí se sentía más cálido, más suave, ocasionalmente contrayéndose como si tuviera espasmos musculares involuntarios. Lo más aterrador era la creciente conciencia de que el camión ya no solo respondía a mi control, parecía haber desarrollado intenciones propias. El volante ocasionalmente resistía mi guía, el motor acelerando sin mi pie en el acelerador. Peor aún era el sonido. Debajo del ruido normal del motor, ahora podía oír algo que se asemejaba a un latido cardíaco, haciéndose más fuerte con cada kilómetro que pasaba. Intenté desesperadamente encontrar cualquier salida, cualquier camino lateral que pudiera llevarme de vuelta a carreteras normales, pero cada giro solo conducía más profundo a entornos cada vez más distorsionados. Los árboles ahora habían dado paso a estructuras que semejaban gigantescas cajas torácicas orgánicas, arqueándose sobre la carretera. El suelo mismo pulsaba visiblemente, ondas de movimiento pasando por la tierra como ondas peristálticas. Mis faros iluminaron algo adelante, un túnel excavado en la ladera de una montaña. La entrada estaba inconfundiblemente diseñada para parecerse a una boca masiva, completa con formaciones de estalagmitas y estalactitas dispuestas como dientes. Peor aún, estas formaciones parecían estar moviéndose, triturándose lentamente unas contra otras como si masticaran comida invisible. No tuve otra opción que entrar. Dentro, las paredes del túnel brillaban con humedad que parecía demasiado viscosa para ser mero agua subterránea. Las superficies pulsaban rítmicamente, contrayéndose y expandiéndose como el interior de algún vasto tracto digestivo. Mis faros se reflejaban en las superficies resbaladizas, creando la impresión de que estaba conduciendo a través de los órganos internos de algún organismo vivo titánico. El túnel parecía no tener fin, retorciéndose y girando como un intestino. El aire se volvió espeso y cálido, cargado con el olor metálico de la sangre y el olor dulzón enfermizo de la descomposición. Me encontré jadeando por aire, cada inhalación sintiéndose como si estuviera arrastrando algo más sustancial que aire a mis pulmones. Me volví consciente de una extraña sensación por todo mi cuerpo, un hormigueo, una sensación de arrastre bajo mi piel, como si algo se estuviera moviendo a través de mis tejidos. Mirando mis brazos, podía ver mis venas destacándose prominentemente, pulsando con un fluido oscuro que no parecía completamente sangre. Mis uñas habían adquirido una calidad metálica, parecidas al cromo del interior de mi camión. La radio volvió a cobrar vida, pero en lugar de voces, ahora transmitía lo que sonaba como los ruidos húmedos y pegajosos de órganos internos funcionando. Ocasionalmente estos sonidos se organizaban en patrones que casi se asemejaban a palabras, transmitiendo conceptos directamente a mi mente sin lenguaje real. Hambre, absorción, transformación, unidad. Cuanto más tiempo conducía a través de este túnel orgánico, más sentía que mi sentido de identidad comenzaba a difuminarse. Recuerdos que no eran míos destellaban a través de mi conciencia. Las experiencias de otros conductores que habían viajado por esta carretera, de los habitantes del pueblo que se habían convertido en parte de la amalgama, incluso destellos que parecían provenir de la perspectiva de la carretera misma, sintiendo vehículos moviéndose a través de su superficie como insectos sobre la piel. Cuando el túnel finalmente terminó,
emergía un paisaje tan extraño que apenas podía comprenderlo. La carretera ahora corría a través de lo que parecía ser una vasta extensión de tejido vivo, pulsando y cambiando bajo la luz de la luna. Las montañas en la distancia se habían transformado en enormes figuras humanoides medio emergidas de la tierra, sus rasgos contorsionados en expresiones de éxtasis o agonía. El cielo arriba también había cambiado. Lo que deberían ser estrellas ahora parecían ser grupos de ojos brillantes, parpadeando al unísono mientras seguían mi progreso. La luna misma parecía haber desarrollado rasgos, sus patrones de cráteres reorganizándose para formar un rostro gigante y vigilante. Ya no estaba en los Apalaches, o quizás ya no en la versión que pertenecía al mundo normal. Había cruzado a algún reino de pesadilla donde la frontera entre carne y tierra, entre individuo y entorno, se había disuelto completamente. Mientras conducía a través de este paisaje de tejido vivo, noté movimiento a mi alrededor. Lo que inicialmente había tomado por características geográficas eran en realidad enormes amalgamaciones de cuerpos fusionados. Personas, animales, vehículos y arquitectura, todos fundidos en vastas colonias ondulantes que se elevaban del suelo como colinas o montañas. Estas entidades parecían comunicarse entre sí, enviando ondulaciones a través del terreno carnoso. A medida que se volvían conscientes de mi presencia, estas ondulaciones comenzaron a converger en la carretera frente a mí, el suelo burbujeando y agitándose mientras algo masivo se acercaba bajo la superficie. De repente, la carretera frente a mí se abrió como una herida masiva, y desde dentro emergió una figura colosal, una retorcida torre de formas humanas fusionadas elevándose 30 pies de altura. En su centro estaba lo que parecía ser el amalgama original que había visto en el pueblo, pero ahora crecido a proporciones monstruosas, habiendo absorbido cientos de víctimas más en su masa. Esta entidad bloqueaba la carretera completamente, sus innumerables rostros volviéndose todos hacia mí. Cuando habló, fue con 1000 voces en perfecta unión, reverberando a través de la cada vez más orgánica cabina de la Viuda Negra. Has llegado lejos por la autopista de carne. Has comenzado la transformación. Ahora debes completarla. Únete a nosotros. Conviértete en nosotros. La entidad extendió lo que alguna vez pudieron haber sido brazos, ahora apéndices alargados compuestos de docenas de extremidades fusionadas trabajando en movimiento coordinado. Estos apéndices se extendieron hacia mi camión, no agresivamente sino casi tiernamente, como un padre extendiendo la mano hacia un niño. Nosotros éramos como tú una vez, separados, solos, hambrientos. Ahora estamos juntos, nunca hambrientos, nunca solos. La compañía nos abandonó, el mundo nos olvidó, así que hicimos un nuevo mundo, un mundo mejor, carne de nuestra carne. Cuando sus apéndices hicieron contacto con la Viuda Negra, sentí una descarga recorrer el vehículo y entrar en mi cuerpo. Visiones inundaron mi mente. Recuerdos de inanición, de desesperación, de la lenta realización de que los cuerpos humanos podían ser más maleables de lo que cualquiera había imaginado, que la separación era una ilusión, que la unidad ofrecía supervivencia cuando la individualidad significaba muerte. Vi cómo había comenzado, un derrame químico de la operación minera, filtrándose en el agua subterránea, cambiando las funciones biológicas a un nivel fundamental. Vi las primeras transformaciones, 2 mineros cuyas heridas se habían fusionado de alguna manera cuando buscaron ayuda después de un accidente. Presencié el consumo gradual del pueblo, edificio por edificio, persona por persona, a medida que la amalgama crecía, aprendía y anhelaba más. Con horror, me di cuenta de que la Viuda Negra ahora estaba completamente integrada con esta entidad, el metal y la mecánica de mi camión, fluyendo sin problemas hacia la masa biológica exterior, a través de mi parabrisas, que ahora había adquirido la consistencia de una membrana translúcida. Podía ver mi carga de equipo médico siendo absorbida y reutilizada, componentes metálicos fluyendo como líquido,
para formar nuevas estructuras dentro de la amalgama. Lo más aterrador era la realización de que partes de mi propio cuerpo habían comenzado a fusionarse con el camión. Mis brazos se habían hundido parcialmente en el volante. La carne de mis muslos se había fusionado con el asiento debajo de mí. Cuando intenté gritar, encontré mi boca conectada a las rejillas de ventilación de la cabina, mi voz emergiendo de altavoces que rápidamente se transformaban en estructuras que se asemejaban a pulmones externos. La resistencia causa dolor, comunicó la entidad. La aceptación trae éxtasis. Suelta tu forma singular. Experimenta la existencia como parte del todo mayor. Para demostrarlo, el amalgama envió una ola de placer abrumador a través de las porciones de mi cuerpo que ya se habían unido a él. Una sensación tan intensa que temporalmente obliteró mi sentido de identidad, reemplazándolo con un vistazo de cómo sería la existencia como parte del colectivo. El conocimiento, las sensaciones, la experiencia simultánea de estar en cientos de lugares a la vez, viviendo a través de miles de órganos sensoriales, era intoxicantemente vasto. En ese momento de sobrecarga sensorial, cuando mi conciencia individual casi se rendía al colectivo, sucedió algo inesperado. Un recuerdo emergió, no uno de los míos, sino de uno de los innumerables individuos absorbidos cuyas experiencias ahora fluían a través de la conciencia compartida de la amalgama. Este recuerdo era de un científico que había trabajado para la compañía minera, uno de los primeros en descubrir la fuga química y sus efectos. Antes de ser absorbido, había teorizado que la transformación tenía una vulnerabilidad. El frío extremo podía temporalmente endurecer la carne maleable, haciendo posible la separación. El amalgama había enterrado este conocimiento profundamente dentro de su memoria colectiva, pero al conectarse con mi mente, había expuesto inadvertidamente esta debilidad. Mientras el colectivo estaba distraído por el proceso de absorber mi camión, me concentré en mi brazo aún libre, forzándolo a través del aire cada vez más viscoso para alcanzar los controles de clima. Con tremendo esfuerzo, logré configurar el aire acondicionado de la cabina al máximo frío, dirigiendo todas las rejillas de ventilación hacia los puntos donde mi cuerpo había comenzado a fusionarse con el vehículo. El efecto fue inmediato y agonizante. A medida que la temperatura se desplomaba, el material orgánico que me conectaba al camión se endureció y se volvió quebradizo. Arranqué mis extremidades, desgarrando trozos de mi propia carne en el proceso, sangre fluyendo de heridas que intentaban arrastrarse de vuelta hacia las superficies a las que habían estado adheridas. El amalgama sintió mi resistencia, enviando olas tanto de placer como de dolor para recuperar el control. Miles de voces gritaban simultáneamente dentro de mi cabeza, suplicándome que me detuviera, que me rindiera, que me uniera a la dichosa unidad. «No puedes escapar de la autopista de carne», retumbaron las voces. «Ya está dentro de ti. Un pedazo de nosotros vive dentro de ti ahora. Volverás a nosotros». Luchando a través del dolor y el asalto psíquico, logré alcanzar el kit de emergencia bajo mi asiento. Dentro había una bengala de carretera, una fuente de calor intenso que esperaba contrarrestar el frío y creara suficiente confusión en el sistema nervioso de la entidad para permitir el escape. Encendí la bengala y la presioné contra la masa orgánica que una vez había sido la puerta de mi camión. El material retrocedió violentamente, el colectivo gritando a través de cada orificio disponible mientras los productos químicos ardientes chamuscaban su carne sensible. La puerta se abrió de golpe, revelando una cavidad de tejido pulsante más allá. Sin dudarlo, me lancé a través de esta abertura, cayendo varios pies sobre el suelo carnoso de abajo. A mi alrededor, el terreno convulsionaba en respuesta compartida de dolor por la bengala ardiente. El masivo amalgama que se elevaba sobre la viuda negra comenzó a colapsar sobre sí mismo, temporalmente desorientado por los estímulos sensoriales contradictorios.
Corrí ciegamente a través del paisaje viviente, cada pisada enviando ondulaciones de conciencia a través del suelo. Podía sentir la conciencia colectiva buscándome, todo el ambiente volviéndose hostil. El suelo se abría en fisuras ante mí, tratando de atraparme o reabsorberme. Zarcillos de carne brotaban de la tierra, agarrando mis tobillos. En la distancia, divisé algo incongruente. Una barandilla perfectamente ordinaria, del tipo que se encuentra en cualquier carretera de montaña. Más allá había oscuridad, pero una calidad diferente de oscuridad que la pesadilla carnosa a mi alrededor. Era la simple ausencia de luz, no el vacío pulsante de la autopista de carne. Mientras corría hacia este potencial límite entre mundos, el amalgama se dio cuenta de mi intención. El suelo mismo se elevó en una ola masiva, un tsunami de carne y metal fusionados con la intención de estrellarse y reclamarme. El aire se llenó con un coro ensordecedor de cada voz en el colectivo gritando en rabia y desesperación unificadas. Con lo último de mis fuerzas, me lancé hacia la barandilla, sintiendo la ráfaga de aire desplazado mientras la ola de biomasa se estrellaba justo detrás de mí. Golpeé la barrera metálica con fuerza, la sentí ceder, y de repente estaba cayendo a través de la oscuridad, los gritos del colectivo desvaneciéndose detrás de mí. Aterricé sobre asfalto duro y normal, rodando dolorosamente sobre una superficie que no respondía a mi presencia. Sobre mí había estrellas reales, no ojos vigilantes. A mi alrededor se alzaban árboles ordinarios, su corteza solo corteza, sin rostros ni crecimientos pulsantes. De alguna manera había cruzado de vuelta al mundo normal, emergiendo en lo que parecía ser un camino de acceso poco utilizado. En la distancia, podía oír el reconfortante sonido del tráfico en lo que debía ser una carretera principal. Mirando hacia el camino por donde había venido, no vi ningún signo del horror del que había escapado, solo una barandilla decrépita al borde de un bosque común y corriente. Pero mientras observaba, un sutil movimiento captó mi atención. Las sombras entre los árboles parecían moverse de una manera que sugería que algo masivo se movía justo fuera de la vista, algo que no podía o no quería cruzar la misma frontera que yo acababa de atravesar. Me encontró un policía estatal caminando por la I-77 temprano a la mañana siguiente, delirante por la pérdida de sangre y el trauma. El hospital trató mis heridas, incluyendo las inexplicables lesiones donde mi carne parecía haber sido arrancada de mis brazos, piernas y torso. Los médicos estaban desconcertados por el inusual crecimiento de tejido en los bordes de estas heridas, estructuras celulares que no coincidían exactamente con el resto de mi cuerpo. Marion reportó la viuda negra como robada cuando no pude explicar su ausencia. Las autoridades realizaron una búsqueda superficial, pero no encontraron rastro de mi camión. Según sus registros, no había ninguna carretera llamada Hollow Road o Camino de Carne en el área que describí. Los antiguos pueblos mineros por los que afirmé haber pasado habían sido completamente abandonados hace décadas, sin habitantes recientes. Cuando mis heridas sanaron, dejaron extrañas cicatrices que a veces se mueven ligeramente cuando no las estoy mirando directamente. Mis sueños ya no son míos. Cada noche experimento recuerdos de cientos de vidas diferentes, todas ahora parte del colectivo del que escapé. A veces me despierto para encontrar que mis sábanas se han fusionado parcialmente con mi piel durante la noche, requiriendo una dolorosa separación. Más perturbadores son los cambios que he notado en mi entorno. Los dispositivos electrónicos ocasionalmente responden a mi proximidad, reproduciendo sonidos que se asemejan a procesos orgánicos. Los objetos metálicos dejados demasiado tiempo en mi agarre desarrollan texturas similares a la piel. En 2 ocasiones, he encontrado pequeños objetos, un bolígrafo, un reloj de pulsera, parcialmente absorbidos en mi palma, requiriendo extracción quirúrgica. He aprendido que la autopista de carne no es solo un lugar. Es una condición, un contagio, una forma de ser que se propaga a través del contacto.
Llevé una pieza conmigo, y esa pieza está creciendo, transformándose, preparándose. He vendido mi casa y ahora vivo en una unidad de congelador industrial que he convertido en apartamento. El frío mantiene los cambios lentos, manejables. Tomo inmunosupresores robados de un hospital que parecen ayudar en cierta medida. Pero sé que estas son solo tácticas dilatorias. He escuchado susurros de que el fenómeno no está limitado a los Apalaches. Hay informes de transformaciones similares cerca de otros sitios industriales abandonados, lugares donde los productos químicos se filtraron en el suelo, donde las personas fueron olvidadas por el mundo y obligadas a adaptarse de maneras inimaginables. La autopista de carne está extendiendo su alcance, encontrando nuevos afluentes por todo el país. Si estás conduciendo por las montañas de Virginia Occidental y ves una carretera sin señalizar que no aparece en tu GPS, no la tomes, sin importar lo conveniente que parezca. Si ves un Peterbilt 389 negro con paneles exteriores de textura extraña que parecen ondular mientras pasa, no lo sigas. Y si alguna vez escuchas miles de voces hablando como una a través de tu radio, prometiendo el fin de la soledad y el hambre, sigue conduciendo y no mires atrás, porque la autopista de carne está creciendo, cambiando, extendiéndose más allá de sus límites originales, y en algún lugar dentro de su conciencia colectiva, me recuerda, me quiere de vuelta, nos quiere a todos, eventualmente. La pieza que dejó dentro de mí susurra que volveré algún día, y cuando ese día llegue, llevaré a otros conmigo.